Capítulo 6. Dominio absoluto de los apóstoles de platino por parte de Sea Aulia. Pensar que permites que te separen de tu camarada. ¿Te has dejado llevar por tus emociones?, dijo Earst con voz casi decepcionada. Sea y los apóstoles estaban ahora a una buena distancia de Tío y Frey. No sé, me parece que tú también te dejas llevar por tus emociones, respondió Sea, golpeando sus botas contra el suelo para asegurarse de que seguían funcionando bien. En el aire, los apóstoles tenían ventaja. Sea no podía maniobrar tan bien como ellos, y tenía que preocuparse constantemente de los ataques sorpresa desde abajo. Así, mientras se alejaban del campo de batalla de Tío, se había fingido perder cada intercambio para caer cada vez más cerca del suelo. Sinceramente, había esperado que los apóstoles la bombardearan con ataques de desintegración hasta que se viera obligada a surcar los cielos de nuevo, pero para su sorpresa, la siguieron hasta el campo de batalla que había elegido. Los 5 rodearon a Sea en formación de pentagrama e incluso intercambiaron palabras con ella antes de atacar. Teniendo en cuenta lo mecánicamente eficientes que solían ser, a Sea le pareció extraño el cambio. Aún así, guardó su bola y su cadena en su tesoro y aprovechó el momento de respiro para reponer su maná con el cristal colocado en el pomo de su martillo. Ríndete, Sea Aulia. Acepta tu inferioridad y haz una reverencia ante nosotros. No había arrogancia en la voz de Earst. Sin embargo, por alguna razón, había algo parecido al odio. Si Sea estaba destinada a morir de cualquier manera, Earst quería que muriera en la desesperación con el espíritu roto, no después de una feroz batalla en la que luchará hasta el amargo final. Normalmente, Sea se habría reído de las palabras de Earst, pero esta vez no respondió inmediatamente. De hecho, su mente estaba cubierta por una niebla, y por un momento, casi sintió que no sería tan mala idea rendirse aquí. En el momento en que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, Sea se mordió el labio, y el dolor agudo despejó la niebla que le afectaba al cerebro. Volvió a levantar la vista justo a tiempo para ver un rayo de desintegración que se dirigía directamente hacia ella. No me subestimes, gritó Sea, y lanzó a Villedruken contra el rayo. El revestimiento de piedra de sello, combinado con las ondas de choque de maná que emitía y la fuerza insana de Sea, le permitió dispersar el rayo con un solo golpe. Después, volvió a levantar el martillo, bajó su centro de gravedad y aguzó las orejas para prepararse para el siguiente ataque. Con voz enfadada, escupió: cometes un gran error si crees que tu magia de control mental va a funcionar conmigo. Debo admitir que me impresiona que hayas logrado liberarte de mi encanto tan fácilmente. Se ha fortalecido significativamente, afirmó Earst. Sin embargo, ella no había esperado que funcionara. Su objetivo había sido otro totalmente distinto. Sin embargo, parece que no viste ningún futuro posible en el que murieras bajo la influencia de mi encanto, ¿verdad?, preguntó. Las orejas de Sea se agitaron al darse cuenta de que el hechizo había sido solo un experimento. ¿Y qué?, preguntó con recelo. Supongo que eso significa que aún no he decidido si abrumarte con nuestro poderío superior o forzarte a usar la visión futura tanto que te quedes sin maná. Ahora sí que me estás cabreando. Sea frunció el ceño, con el cabello de las orejas erizado. Earst estaba subestimando mucho a Sea, tratándola como a un conejo que ya había sido acorralado. Parecía pensar que la única cuestión que quedaba era si sería más agradable acabar con ella de un golpe o torturar a su presa hasta la muerte. Por extraño que parezca, casi parecía que tenía un gran interés en obtener el mayor placer posible de la muerte de Sea. Sin embargo, tanto su expresión como su mirada eran tan planas como siempre, y simplemente estaba diciendo la verdad tal y como la veía después de analizar la fuerza de Sea. Era innegable que las estadísticas de los apóstoles de platino eran muy superiores a las de Sea, incluso después de su aumento de poder de nivel 4. La única razón por la que había conseguido aguantar hasta ahora era gracias a su visión del futuro. El fortalecimiento corporal de Sea convertía su maná en fuerza física, pero en realidad no drenaba ningún maná para mantenerse activo. La razón por la que las criaturas con reservas de maná extremadamente altas se hacían más fuertes físicamente de forma natural era porque convertían inconscientemente el exceso de maná que no utilizaban en fuerza física mediante el fortalecimiento corporal. Pero eso no agotaba su maná, ya que simplemente lo convertía en una forma diferente. Sin embargo, la visión futura era diferente. Cada uso de la misma le costaba a Sea bastante maná. Además, había un límite en la cantidad de maná de reserva almacenada en el cristal de Villedruken y, por desgracia, Sea ya había gastado la mitad. No era de extrañar que Earst pensara que tenía una ventaja abrumadora, hasta el punto de que podía elegir libremente la muerte de Sea. Sin embargo, eso enfureció a Sea. Después de todo, la única razón por la que Earst y los otros 4 apóstoles estaban tan seguros era gracias a sus estadísticas increíblemente aumentadas. Y la fuente de ese aumento de estadísticas no era otra que: ustedes están usando el maná de Yue-san, ¿no es así? Sea estaba seguro de ello.
Los apóstoles normales tenían maná de plata, pero el de estos apóstoles tenía un poco de oro mezclado, lo que lo hacía parecer más de platino. A lo largo de su viaje, se había visto ese color dorado más veces de las que podía contar. No le cabía duda de que pertenecía a su salvadora, su mentora y su mejor amiga, Yu. Por supuesto, Sea sabía que era It quien controlaba el cuerpo de Yu y proporcionaba su maná a los apóstoles, pero eso no cambiaba el hecho de que esos 5 estaban robando maná que no les pertenecía. No solo eso, sino que además lo estaban utilizando contra las personas que más le importaban a Yu. Conozcan su lugar, marionetas descerebradas. Sea estaba más enfadada que nunca en su vida, pero no dejó que esa emoción la consumiera. Después de todo, Yu le había enseñado a mantener la cabeza despejada en la batalla, pasara lo que pasara. Los labios de Earth se movieron un poco. Parecía casi disgustada cuando dijo, cuida tu lengua, conejita. Ese cuerpo, su maná, su todo, pertenece a nuestro Señor. La princesa vampiro que conociste ya no existe. El aire crepitó mientras se controlaba su rabia y la utilizaba para alimentar su espíritu de lucha. Entonces, con una voz tan fría como el hielo, una que nunca usaría cerca de Hajime o de cualquier otro de sus queridos camaradas, dijo, escuchen y escuchen bien, pedazos de mierda. Giró a Villedruken delante de ella, golpeando a Earst con una ráfaga de viento. Yuesan no pertenece a nadie. Y solo hay una persona en este mundo que puede ver todo Yu. El monstruo del abismo que ustedes llaman el irregular. Se irradiaba una enorme presión, a la vez que parecía tan solemne y digno como un sabio. Como adivino que puede ver el futuro, te contaré un pequeño secreto. Tú y tu dios de mierda no tienen futuro. Earst guardó silencio, sintiendo el peso del destino en la proclamación de Sea. Aunque los sonidos de la batalla de Tío y Freyt se oían en la distancia, la isla en la que estaban se sentía inquietantemente silenciosa. Sin embargo, después de un momento, Earst recuperó la compostura y respondió con voz fría, diciendo, tonterías. Nuestro Señor es absoluto. Ni siquiera el irregular podría hacerle daño en el castillo del Señor de los demonios. Además, mira allí, Sea Aulia. Parece que tío Clarus también está perdiendo ante Freyt. No durará mucho con esas heridas. Además, tú mismo no tienes ninguna posibilidad contra nosotras. ¿Realmente no lo ves? ¿O simplemente finges que no lo ves? Los que no tienen futuro son tú y tus compañeros. Earst simplemente estaba haciendo lo que ella pensaba que era una declaración objetivamente correcta. Y honestamente, dado lo que había visto hasta ahora, tenía razón. Pero, por supuesto, eso no era todo lo que había en Sea Aulia. ¿He dicho alguna vez que esto sea el límite de mi fuerza?, preguntó, y sus labios se curvaron en una sonrisa aterradora. ¿HM? ¿Qué es lo que? Earst se cayó de repente cuando se apoyó a Villedruken en su hombro y dijo, nivel V. El aire crepitó cuando el poder surgió de Sea, una espiral de maná de color azul pálido que se disparó hacia el cielo. Los ojos de Earst se abrieron de par en par, sorprendida, y dijo con rotundidad, ¿así que puedes fortalecerte aún más? Se asaltó hacia adelante con tanta fuerza que hizo crujir el suelo bajo ella, y lanzó a Villedruken contra Earst, que levantó una de sus minas para bloquear las Claymore. Hubo un ruido ensordecedor de metal contra metal, y el suelo bajo Earst se resquebrajó, pero su brazo ni siquiera tembló. Pero eso aún no es suficiente para igualarnos. Usando solo la fuerza de su brazo, Earst empujó hacia atrás. Era la triste verdad, pero incluso después de usar chitmates y acostumbrar su cuerpo al nivel 4 para poder empujar al nivel V, la carta del triunfo de Sea seguía sin estar cerca de igualar la fuerza de los apóstoles de platino. Si alguien hubiera podido comprobar las estadísticas de ambos bandos, esto es lo que habría visto. Fuerza, 22.000, límite superior, 66.000. Vitalidad, 22.000, límite superior, 66.000. Defensa, 22.000, límite superior, 66.000. Agilidad, 22.000, límite superior, 66.000. Magia, 22.000, límite superior, 66.000. Defensa mágica, 22.000, límite superior, 66.000. Un apóstol normal solo tenía 12.000 en todas las estadísticas, mientras que su cuasi límite de ruptura los elevaba a 36.000. En otras palabras, los apóstoles de platino tenían casi el doble de estadísticas que uno normal. Mientras tanto, en el nivel V, las estadísticas de Sea eran fuerza, 100, AFCM, Artifact Chitmate, y collar mágico de evolución, 200, mayor que, con el aumento de nivel V, 38.200. Vitalidad, 120, AFCM, 240, mayor que, con aumento de nivel V, 38.240. Defensa, 100, AFCM, 200, mayor que, con aumento de nivel V,
38.200, agilidad, 130, AFCM, 260, mayor que, con aumento de nivel V, 38.260, magia, 3.800, AFCM, 7.600, defensa mágica, 4.000, AFCM, 8.000. Era más fuerte que un apóstol normal, pero ni de lejos la fuerza de uno de platino. Ears tenía razón en que Sea no tenía ninguna posibilidad, pero estaba cometiendo un grave error. Mientras Sea volaba por el aire, sonreía salvajemente. No había ni un ápice de desesperación en sus ojos. Dos apóstoles la flanquearon a ambos lados y le dispararon rayos de luz de platino, que ella esquivó disparando Billedrucken y acelerando su vuelo con el retroceso. Ajustó su postura en el aire y golpeó a Sweet, que había estado esperando para emboscarla por detrás. Entonces, gritó, nivel B. ¿Qué? Exclamó Sweet, levantando sus dos claymores para bloquearlas. Unas ondas de choque de maná platino y azul claro surgieron del punto de impacto. Sweet había supuesto correctamente que necesitaría toda su fuerza para bloquear este ataque. Así de peligroso había sido el golpe de Sea. Incluso después de poner todo su empeño en el bloqueo, había sido empujada hacia atrás por primera vez, y sus pies habían dejado profundos surcos en el suelo. Sin embargo, las estadísticas de Sea aún no eran tan altas como las de los apóstoles de platino. Se trata de fuerza, 100, AFCM, 200, mayor que, con aumento de nivel B, 45.800, vitalidad, 120, AFCM, 240, mayor que, con aumento de nivel B, 45.840, defensa, 100, AFCM, 200, mayor que, con aumento de nivel B, 45.800, agilidad, 130, AFCM, 260, mayor que, con aumento de nivel B, 45.860, magia, 3.800, AFCM, 7.600, defensa mágica, 4.000, AFCM, 8.000. Afortunadamente, los artefactos de Hajime y la propia magia ancestral de Sea eran suficientes para compensar el déficit de estadísticas ahora. Mientras Sea y Sweet se empujaban mutuamente, se vertió maná en Billedrucken, haciendo que su cabeza se deslizara hacia adelante y empezara a girar a gran velocidad. Sweet apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo antes de que Sea la golpeara con un ataque de seguimiento. «Toma esto», gritó, apretando el gatillo del mango de Billedrucken. A continuación, se oyó un tremendo rugido cuando un búnker de pila negro como el carbón salió disparado de la cara del martillo, pulverizando las Claymore de Sweet y disparando directamente a la frente del apóstol. NGH, con un gruñido, Sweet giró la cabeza hacia un lado justo a tiempo para evitar ser corneada. El búnker de la pila aún la rozó, arrancándole la cirugía y sacando sangre. También cortó algunos mechones de cabello, que flotaron frente a la cara de Sweet antes de caer al suelo. Dritter voló por encima de Sea, mientras que Vierte y Funfte volaron en círculos a ambos lados, y los tres lanzaron simultáneamente descargas de plumas contra ella. Sweet también lanzó su mano hacia adelante e intentó golpear a Sea con un rayo de desintegración a quemarropa, mientras Sea se acercaba por detrás y lanzaba sus dos claymores contra Sea. No había ningún lugar al que pudiera huir. Earst y los demás estaban reconociendo por fin a Sea como una verdadera amenaza, así que intentaban eliminarla inmediatamente. No podían permitirse el lujo de tomarse el tiempo de torturarla, así que habían decidido optar por la opción de matarla con fuerza abrumadora. De hecho, sabían que Sweet probablemente quedaría atrapada en este ataque combinado y moriría también, pero aún así lo estaban llevando a cabo. Viendo que no había escapatoria, Sea cerró los ojos. «Te has rendido por fin», gritó Earst. No podía pensar en ninguna otra razón por la que Sea cerrara los ojos en esta coyuntura crítica. Pero, por supuesto, nadie ganaba a esta chica conejo en cuanto a tenacidad. Un segundo después, todos los ataques pasaron por Sea. Por primera vez, las expresiones de los apóstoles cambiaron, junto con la mirada de sus ojos. Sin embargo, su sorpresa era natural, ya que la propia Sea no se había movido ni un solo paso. Y, sin embargo, de alguna manera, cada uno de los ataques no la había alcanzado, al pasar directamente a través de ella. Tras una inspección más minuciosa, Earst y los demás se dieron cuenta de que la Sea que tenían delante era translúcida, lo que explicaba lo ocurrido. Se había utilizado uno de sus nuevos hechizos de magia espacial, medio teletransporte. Este hechizo transportaba la mitad de su cuerpo a diferentes coordenadas, haciéndola inmune a todos los ataques que golpearan sus coordenadas originales. Pero a cambio, la propia Sea no podía atacar, ni siquiera moverse. Aún así, era una herramienta defensiva extremadamente poderosa. En realidad,
Se trataba de un hechizo de teletransporte fallido que solo funcionaba parcialmente debido a la escasa afinidad de Sea con la magia espacial. Solo después de un inmenso fortalecimiento, Sea podía utilizar este peligroso y defectuoso hechizo, y si alguien más lo intentaba, se arriesgaba a destrozarse a sí mismo. Por supuesto, debido a la terrible afinidad de Sea, este hechizo costaba una cantidad obscena de maná. Como Sea estaba utilizando todo su maná innato para el fortalecimiento del cuerpo, no podía permitirse perderlo y dependía de la reserva que le quedaba en su gema. En otras palabras, esta era la única vez que podría utilizar este hechizo en este combate, que era precisamente por lo que Sea estaba planeando aprovechar al máximo la apertura que había creado con él. En cuanto el último de los ataques la atravesó, canceló su medio teletransporte y se adelantó, acercándose a Sweet. Sweet apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que se agarrara la cara del apóstol con una garra y clavara sus uñas en la piel de porcelana de Sweet. Nivel 7. Fuerza, 100, AFCM, 200, mayor que, con aumento de nivel 7, 53.400, vitalidad, 120, AFCM, 240, mayor que, con aumento de nivel 7, 53.440, defensa, 100, AFCM, 200, mayor que, con aumento de nivel 7, 53.400, agilidad, 130, AFCM, 260, mayor que, con aumento de nivel 7, 53.460, magia, 3.800, AFCM, 7.600, defensa mágica, 4.000, AFCM, 8.000. Las estadísticas de Sea se dispararon de nuevo. Aunque procedía de la raza más débil de Tortus, ahora era más que fuerte para abrumar a cualquier apóstol normal solo con sus estadísticas. Con sus estadísticas mejoradas, atravesó el cerco, arrastrando a Sweet con ella. Su primer paso la aceleró hasta el punto de que el paisaje que la rodeaba no era más que un borrón. Su segundo paso la hizo tan rápida que Sweet no podía moverse debido a las fuerzas G que tenía. Su tercer paso rompió la barrera del sonido. Y una vez que alcanzó la velocidad máxima, estrelló a Sweet contra una roca cercana. Gracias a la ridícula defensa de Sweet, su cabeza no estalló como un tomate, sino que fue la roca la que se hizo añicos. No es suficiente, cállate la boca. Sea no se detuvo en la roca. Después de pulverizarla, siguió cargando hacia adelante y golpeó la cabeza de Sweet contra el suelo. A continuación, le dio un fuerte pisotón en la cabeza a Sweet, empujándola aún más hacia el lecho de roca. Después de eso, se dio la vuelta y disparó una bala de ráfaga de área a Earst y a los demás, que se acercaban por detrás, y saltó en el aire. El anillo de su dedo brilló y sacó un enorme trozo de metal de su tesoro. Tenía forma de cilindro, de 20 metros de largo y 10 de diámetro. Cuando empezó a caer, se extendió el mango de Villedruken y clavó todo el martillo en una abertura del lado del cilindro. Fue entonces cuando Earst y los demás se dieron cuenta de lo que había sacado Sea. Se trataba del nuevo accesorio periférico de Villedruken, el martillo de 100 toneladas. Su peso se había reducido ligeramente gracias a la magia de la gravedad, pero seguía siendo demasiado pesado para que alguien que no fuera Sea lo manejara. Lo balanceó como un péndulo, utilizando el impulso para elevarlo en el aire. Mientras tanto, Sweet utilizó la magia de desintegración para separar su cabeza del lecho de roca justo a tiempo para mirar hacia arriba y ver a Sea lanzándose hacia ella con el martillo de 100 toneladas. Te convertiré en polvo, rugió Sea mientras lanzaba su martillo hacia abajo, generando tanta fuerza como uno de los meteoros gravitatorios de Hajime. Su fuerza demencial, combinada con la masa del martillo y la fuerza de la gravedad que ayudaba al movimiento, era suficiente para destrozar toda la isla en la que se encontraban si la golpeaba directamente. Sweet se cubrió con sus alas en un intento de bloqueo, pero no fue suficiente. El martillo se estrelló contra ella con la fuerza de un asteroide, y toda la isla tembló al hundirse unas decenas de metros más abajo. Unas enormes grietas se extendieron desde el punto de impacto, cubriendo toda la superficie de la isla, mientras el martillo de 100 toneladas de Sea descansaba sobre Sweet como una lápida. La onda expansiva causada por el impacto fue suficiente para hacer tambalear a Earst y a los demás. Después de un segundo, solo para asegurarse de que había alcanzado a Sweet, se activó la habilidad especial del martillo de 100 toneladas. Se oyó un gemido agudo cuando la cara del martillo empezó a girar a gran velocidad. Hajime-san lo dijo mejor. Los taladros son la justicia. El verdadero propósito del martillo de 100 toneladas era inmovilizar a un enemigo, y luego empezar a girar a altas velocidades con su extremo afilado para destrozarlo lentamente. Además, todo estaba recubierto de piedra de sello para que fuera imposible destruirlo con magia de desintegración. A medida que el martillo de 100 toneladas se abría paso lentamente en el suelo, destrozaba más y más a Sweet. A Earst no pareció importarle en absoluto el aprieto en el que se encontraba y,
junto con los demás apóstoles, se limitó a embestir a Sea. Terminaron de rodearla justo cuando sacaba a Villedruken del martillo de 100 toneladas. Por desgracia, el pilar gigante estaba justo detrás de ella, impidiéndole retroceder, por lo que Ars y los demás habían optado por rodearla. No sabían que Sea ya no podía usar el medio teletransporte, así que se habían tomado la molestia de rodearla así en lugar de simplemente bombardearla con ataques a distancia. ¿Estás acabada? ¿Seguiremos apuñalándote hasta que vuelvas a entrar en fase de solidez?, gritó Earst. Y en respuesta, los 4 apóstoles lanzaron sus 8 claymores contra Sea desde todos los lados. De nuevo, no había ningún lugar donde pudiera esquivar, así que sacó otra carta del triunfo. Se oyó el sonido del metal chocando contra el metal cuando las claymores golpearon el cuerpo de Sea. No había utilizado Villedruken ni siquiera un artefacto para bloquear los ataques. Simplemente los detuvo con su propio cuerpo. Este era su nuevo hechizo de metamorfosis, forma de acero. Endureció su piel hasta que fue tan dura como el acero. Al igual que la armadura de escamas de Tío, utilizaba los restos de metales de su cuerpo como base para crear el revestimiento defensivo, y también costaba una enorme cantidad de maná, aunque no tanto como su medio teletransporte. Además, cumplió espléndidamente su función de impedir que las claymores de los apóstoles le apuñalaran la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el pecho y las piernas. No conseguirán atravesar mi cuerpo tan fácilmente, dijo Sea con voz chulesca. Los apóstoles ni siquiera pudieron refutar sus palabras, ya que sus espadas habían sido realmente repelidas. El revestimiento mágico de desintegración que llevaban estaba minando las defensas de Sea, y ella había recibido un ligero corte, pero tardaría más de unos segundos en atravesarlo por completo. Y, por supuesto, ella no pensaba darles ese tiempo. Sea redujo el mango de Villedruken a su longitud normal y luego sonrió a Earst, que aún intentaba procesar la extraña forma en que había utilizado la magia de metamorfosis. Antes de que Earst pudiera detenerla, gritó: nivel 8, fuerza, 100, AFCM, 200, mayor que, con aumento de nivel 8, 61.000, vitalidad, 120, AFCM, 240, mayor que, con aumento de nivel 8, 61.040, defensa, 100, AFCM, 200, mayor que, con aumento de nivel 8, 61.000, agilidad, 130, AFCM, 260, mayor que, con aumento de nivel 8, 61.060, magia, 3.800, AFCM, 7.600, defensa mágica, 4.000, AFCM, 8.000. El aura de maná de Sea volvió a pulsar mientras sus estadísticas aumentaban de nuevo. Ahora estaba muy cerca de los apóstoles en cuanto a estadísticas, y estos parecían visiblemente preocupados por primera vez. Imposible. Ningún mortal debería ser capaz de alcanzar este nivel de poder. Siento ser portadora de malas noticias, pero superar nuestros límites es lo que mejor hacemos los mortales. Se hizo retroceder las espadas de Earst con Villedruken, en una inversión completa de la primera vez que se habían enfrentado. Ahora era Earst quien quedaba indefenso, lo que se aprovechó al máximo, y ya, se hizo girar a Villedruken en un arco, acumulando fuerzas centrifugantes de estrellarlo contra el estómago de Earst. ¡Ga! Earst gritó, tosiendo sangre mientras salía volando. También dejó caer una de sus espadas, con la mano entumecida. Dritter trató de aprovechar el hueco que se había creado al atacarla para cortarla, pero Sea se limitó a dejarse caer libremente al suelo para esquivar. Vierte y Funfte le lanzaron un aluvión de ataques con plumas y rayos, pero ella se limitó a utilizar visiones proféticas para esquivar. A menos que los apóstoles la bombardearan por todos lados, ningún ataque a distancia podría alcanzar a Sea. Además, gracias a su capacidad de compartir pensamientos, Dritter y los demás sabían que Earst había recibido un golpe bastante demoledor y que Soit había sido finalmente, como dijo Sea, convertido en polvo por la perforación del martillo de 100 toneladas. Los apóstoles eran uno de los símbolos del poder absoluto de It, y estos 5 mejorados eran especialmente simbólicos en ese sentido. Y, sin embargo, estaban siendo rechazados por el mismo oponente al que habían abrumado hace unos momentos. Además, uno de ellos había muerto y otro estaba gravemente herido. Mientras Dritter y los demás se acercaban a Sea, recordaron lo que ella había dicho antes de que comenzara el segundo asalto. Tú y tu dios de mierda no tienen futuro. Dritter apretó los dientes, recordándose a sí misma que Sea simplemente había dicho tonterías. Sea, Aulia. Ya no eres bienvenida en el tablero de juego de nuestro señor, gritó, tratando de sacarse de la cabeza la ominosa profecía de Sea. Dejando un rastro de motas de platino brillantes tras ella, se lanzó hacia Sea a toda velocidad. A continuación,
lanzó sus claymores con la fuerza suficiente para dividir la isla por la mitad. En respuesta, Sea se limitó a preparar a Villedruken para esquivar el golpe, como si la diferencia de energía cinética entre ambas no significara nada para ella. Tonta, al final te has vuelto demasiado engreída, pensó Dritter, celebrando preventivamente su victoria. Si bien era cierto que Sea se había fortalecido de forma desmesurada, sus estadísticas seguían siendo inferiores a las de los apóstoles, y el ataque de Dritter se veía potenciado por el poder de la gravedad. No había forma de que Villedruken pudiera bloquear completamente el ataque de Dritter. Sin embargo, Dritter no pudo evitar una sensación de inquietud mientras se acercaba. ¿Por qué? ¿Por qué abres la boca? ¿Qué vas a decir? Por supuesto, Dritter sabía exactamente lo que Sea iba a decir. Leer los labios no era más que una tarea sencilla para alguien tan poderoso como ella y, por supuesto, había oído a Sea hacer los mismos movimientos de boca exactamente 5 veces antes. Sin embargo, de una manera muy poco característica de un apóstol, Dritter no pudo evitar esperar que Sea estuviera haciendo algo más. Sea Aulia había nacido como un miembro algo único de la raza más débil del mundo. A pesar de ser un hombre conejo, se había armado de valor para desafiar a enemigos mucho más fuertes que ella. Y como resultado, se había hecho más fuerte cuanto más luchaba. Incluso un hombre dragón que había vivido más de 500 años había alabado su valor, diciendo que era más apta para ser una heroína que el verdadero héroe. Entre las personas que habían nacido y crecido en Tourtus, ella era sin duda la más fuerte, lenta pero seguramente, había aumentado su fuerza, y ahora finalmente se había abierto camino hasta el reino de los apóstoles más fuertes. Dritter sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Suplicó. Nivel 9, Arifureta, From Common Place to World Strongest. Página 177. Fuerza, 100, AFCM, 200, mayor que, con el aumento de nivel 9, 68.600, vitalidad, 120, AFCM, 240, mayor que, con aumento de nivel 9, 68.640, defensa, 100, AFCM, 200, mayor que, con aumento de nivel 9, 68.600, agilidad, 130, AFCM, 260, mayor que, con aumento de nivel 9, 68.660, magia, 3.800, AFCM, 7.600, defensa mágica, 4.000, AFCM, 8.000. Por fin, Sea Aulia había superado a los apóstoles en estadísticas. Giró el Villedruken para interceptar los claymores de Dritter. Una explosión de ondas de choque surgió de sus armas al chocar, y el suelo alrededor de Sea se hundió, formando un cráter. Sin embargo, la propia Sea resultó ilesa. Aunque los golpes de Dritter estaban respaldados por una gran dosis de energía cinética, los dos estaban igualados. Salieron chispas del punto donde se encontraron las dos espadas de Villedruken y Dritter. Es el colmo de la blasfemia atreverse a igualar el poderío de un apóstol. «Muere, Sea Aulia», exclamó Dritter. Sonaba tan furiosa que era difícil creer que alguien hubiera pensado alguna vez que los apóstoles carecían de emociones. Agitó sus alas, tratando de añadir más fuerza a su ataque para enterrar a Sea Aulia de una vez por todas. Pero a pesar de toda su ira externa, sabía que la emoción que estaba experimentando realmente era el miedo. Luchaba con todas sus fuerzas para intentar apartar ese miedo de su mente. Sea, por supuesto, sintió ese miedo, así que le dedicó a Dritter una sonrisa de dientes, pareciendo más un lobo que un conejo. Por fin empiezas a actuar como una persona en vez de como una muñeca. Me gusta. De repente, algo se enroscó alrededor del cuello de Dritter. Esto es, cabello. Efectivamente, era el cabello de Sea. Se enroscó alrededor de Dritter y empezó a asfixiarla mientras también la arrastraba hacia los lados. Sea inclinó a Villedruken hacia un lado al mismo tiempo, haciendo que los claymores de Dritter se deslizaran más allá de Sea y dejando al apóstol expuesto. Vierte y Funfte se acercaban por ambos lados para pinzar a Sea, pero ella también estaba preparada para ambos. Fuera del camino. NGH, Sea golpeó a Dritter en la mejilla, haciéndola rebotar por el suelo hacia Vierte. Vierte logró esquivar fácilmente, pero eso arruinó su coordinación con Funfte, por lo que su ataque se retrasó ligeramente. Sea se volvió entonces hacia Funfte y abrió la boca para pronunciar una vez más las temidas palabras. Imposible. Esto no puede ser. Nadie debería ser capaz de derrotarnos, gritó Funfte, con una expresión rígida. Por desgracia para ella, no había nada que pudiera hacer para detener a Sea. Este es el último. Nivel X, fuerza, 100, AFCM, 200, mayor que, con el aumento de nivel X, 76.200, vitalidad, 120, AFCM,
240, mayor que, con aumento de nivel X, 76.240, defensa, 100, AFCM, 200, mayor que, con aumento de nivel X, 76.200, agilidad, 130, AFCM, 260, mayor que, con aumento de nivel X, 76.260, magia, 3.800, AFCM, 7.600, defensa mágica, 4.000, AFCM, 8.000. Sus ojos azul cielo brillaban como joyas. La rugiente tormenta de maná azul pálido se comprimió en una pequeña esfera azul celeste a su alrededor, haciéndola parecer un mini planeta. Las estadísticas físicas de Sea eran tan increíbles que superaban a las de los apóstoles en unos 10.000. Ya ni siquiera podían tocarla. Sea saltó hacia adelante, y a Funfte le pareció que se había desvanecido. En ese momento, eran los ojos de los apóstoles los que no podían seguir la velocidad de Sea. Funfte ni siquiera tuvo tiempo de reponerse del susto antes de que una sombra apareciera detrás de ella. Justo cuando se dio la vuelta, vio que el martillo de Sea se dirigía hacia ella. NGH, ¿cómo puede estar pasando esto? Vierte murmuró, viendo con horror cómo Villedrucken se estrellaba contra Funfte y la convertía en poco más que una mancha de sangre en el suelo. Sus piernas se convirtieron en gelatina al darse cuenta de que ella también acabaría así si atacaba a ciegas. Dritter, que por fin se había recuperado, sentía lo mismo. Vierte se volvió hacia ella y dijo con voz temblorosa, Dritter, ¿a este paso? Sin embargo, no se atrevió a terminar la frase. Dritter no respondió y se dirigió hacia. Al examinarla, o más concretamente su martillo, un poco más de cerca, Dritter se dio cuenta de algo. Eso es, Villedrucken estaba lleno de innumerables grietas diminutas. En retrospectiva, eso tenía mucho sentido. Después de todo, el martillo había sido expuesto a múltiples ataques de desintegración y había absorbido impactos que podrían destruir masas terrestres enteras de frente. Y ahora, Sea lo estaba blandiendo con más fuerza de la que podría reunir incluso un apóstol. Claro que Villedrucken estaba encantado con la magia de restauración y podía repararse a sí mismo, pero no era capaz de curarse tan rápido como los daños causados por la batalla. De hecho, era un milagro que hubiera logrado mantenerse unido durante todo este tiempo. Vierte, mira su arma. Ya veo. Mientras hablaban entre ellos, Sea se desvaneció y reapareció detrás de Dritter un segundo después. Su fortalecimiento corporal estaba en un nivel completamente diferente a todo lo que los apóstoles habían visto. Te aplastaré, gritó Sea, balanceando a Villedrucken hacia abajo con una fuerza increíble. Lo único que salvó a Dritter de ser aplastado como Funfte fue el hecho de que todos los apóstoles compartían experiencia de combate. Debido a ese hecho, Dritter sabía exactamente cómo había muerto Funfte, así que simplemente cruzó sus claymores detrás de ella en lugar de intentar darse la vuelta. NN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  gritó de dolor entre dientes apretados. Incapaz de rechazarla, Dritter se vio obligada a arrodillarse, y luego al suelo. Sus claymores emitieron un ominoso crujido, y Vierte supo que tenía que hacer algo pronto o estaría muerta. ¡Ah! Con un grito sorprendentemente enérgico, Vierte cubrió sus espadas con toda la magia de desintegración posible y las clavó en las grietas que había visto en Villedrucken. Se imaginó que si Sea perdía su arma, los apóstoles podrían tener una oportunidad aunque estuvieran superados. Sin embargo, había sido demasiado ingenua. ¿Sabía que lo harías?, dijo Sea con una sonrisa. Una de las habilidades derivadas de la visión del futuro era la ramificación de caminos. Mientras Dritter y Vierte habían estado hablando, ella la había utilizado para simular lo que podría pasar si intentaba atacar a Dritter, y le había dicho que Vierte aprovecharía ese momento para atacar también. Leyendo perfectamente el ataque de Vierte, se arremetió con una patada endiabladamente rápida a su cuello. Vierte fue incapaz de reaccionar a tiempo, y su cuello emitió un repugnante crujido cuando el pie de Sea hizo contacto. A continuación, Sea saltó al aire y dio una patada aérea con su otra pierna justo en el estómago de Vierte, haciéndola volar. Sin embargo, el hecho de tener que enfrentarse a Vierte le dio a Dritter un momento para recuperar el aliento. «Monstruo», escupió Dritter, «te daría las gracias por los elogios, pero no quiero que me elogies». Justo cuando se aterrizó, Dritter le disparó un rayo de desintegración a quemarropa. Pero, por supuesto, no le dio. Sea simplemente se desvaneció y apareció justo debajo de los brazos de Dritter un segundo después. Entonces dio un paso adelante y clavó su codo en el estómago de Dritter con una fuerza que aplastaba los huesos. ¡Ga! Dritter gimió mientras se doblaba, tosiendo sangre. Pero antes de que pudiera recuperarse, Sea la siguió con una patada alta que le destrozó la mandíbula y la hizo volar por los aires.
No llegó muy lejos, ya que el cabello de Sea se enredó en la pierna de Driter y la arrastró hacia abajo. Destruye, gritó Sea, haciendo caer a Villeruken sobre el pecho de Driter a la velocidad del sonido. El martillo se movió tan rápido que Driter ni siquiera pudo verlo venir. El golpe fue certero, borrando la mitad superior de Driter y convirtiéndola en una mancha en el suelo, que se había desmoronado por el impacto del martillo de Sea. De repente, una ola de calor ardiente inundó a Sea. Uno de los apóstoles restantes había creado un círculo mágico con sus plumas e invocado un muro de llamas para utilizarlo como cortina de humo y poder lanzar un ataque sorpresa contra Sea. Eso ya no funcionará conmigo, gritó Sea, aguzando el oído. No podía ver a través de las llamas, pero sí podía oír a través de ellas. Tras identificar a su oponente, lanzó a Villedruken contra una parte de las llamas. Pero para su sorpresa, salieron dos figuras, no una. Era la primera vez que sus sentidos habían sido engañados. Parecía que Vierte se había dejado detectar a propósito después de invocar el muro de llamas para pillar a Sea con la guardia baja. Moviéndose a toda velocidad, Earth salió de las llamas por el lado de Sea, con su Claymore en alto. Muere. En el momento en que el martillo de Sea golpeó a Vierte fue cuando Earth giró hacia abajo. No a Sea, sino a su martillo. Usar a Vierte como cebo resultó efectivo. En el mismo momento en que Vierte fue pulverizada, Villedruken se rompió en 1.000.000 de pedazos. Las llamas desaparecieron con la muerte de Vierte, aclarando la visión de Sea. Siguió girando, con el impulso de su golpe anterior, mientras el propio impulso de Ars la hacía pasar junto a Sea. Por un momento, los dos estaban espalda con espalda. Decidida a derrotar a Sea en el único momento en que era vulnerable, Ars plantó sus pies firmemente en el suelo. Hicieron profundos surcos, pero fue capaz de detener su embestida por la fuerza. A continuación, se dio la vuelta y lanzó su Claymore hacia Sea. Sea realizó casi exactamente la misma maniobra para detener su impulso, se dio la vuelta y cargó contra Earst. Las dos chocaron en el aire, con rayas azules y platinadas que se estrellaron la una contra la otra. No puedo perder, pensó Earst. La victoria es mía, pensó Sea al mismo tiempo. Earst vertió todo el maná que pudo en su espada, decidía cortar la cabeza de Sea incluso a través de la protección de su forma de acero. Su determinación era tan fuerte que resultaba difícil creer que fuera una simple marioneta. En ese momento, lo único que le importaba era no perder ante el enemigo que tenía delante. Por una vez, el cumplimiento de la misión de su señor ni siquiera estaba en su mente. Sin embargo, mientras Earth simplemente no quería perder, Sea quería ganar, lo cual era la diferencia decisiva entre ambos. Por lo tanto, era inevitable que esta última saliera vencedora. A medida que los dos se acercaban, Earth lo vio todo a cámara lenta. El líquido rojo empezó a acumularse en la palma de la mano de Sea y comenzó a moldearse en una forma familiar, casi como si estuviera viva. Era otro de los hechizos de metamorfosis de Sea, Crimson Warhammer. Al igual que su forma de acero, era una magia de metamorfosis que manipulaba su propio cuerpo, aunque este hechizo en particular le permitía controlar su sangre. Earst observó con asombro cómo la sangre brotaba del corte en la palma de Sea y formaba un martillo de guerra. Sin embargo, el momento de claridad a cámara lenta terminó ahí, y los dos bandos se enfrentaron con un rugido atronador. Tras el intercambio, pasaron de largo y volvieron a caer espalda con espalda. El martillo de Sea se disipó, convirtiéndose en una ráfaga de flores de cerezo ensangrentadas. Todavía goteaba más sangre del corte en el cuello, pero seguía en pie. Sin darse la vuelta, Earst preguntó, ¿qué es ese sentimiento que me invade? Siento como si hubiera algo pesado en mi pecho, pero al mismo tiempo quiero gritar. Sea Aulia, ¿sabes qué es este sentimiento? Probablemente sea una decepción, ¿no? Ya veo, murmuró Earst, asintiendo en señal de comprensión. Un segundo después, algo cayó del cielo y apuñaló el suelo entre los dos. Era la hoja de la Claymore de Earst. El trozo que aún sostenía se detuvo justo después de la empuñadura. Además, había una enorme cavidad en su pecho, y su núcleo estaba lleno de grietas y se desmoronaba. Earst dejó caer su Claymore destrozada y miró a Sea por encima del hombro. Relajando su postura, Sea se volvió también hacia ella. Para su sorpresa, los ojos de Earst rebosaban de emoción, y se estaba mordiendo el labio en señal de frustración. En un susurro, como si admitirlo fuera lo mismo que admitir la derrota, dijo, «Te odio». Aquellas palabras estaban, en efecto, llenas de odio, y también de bastantes celos. Earst cayó al suelo, manteniendo su ceño de odio hasta el final. No era una forma muy adecuada de morir para un apóstol, pero ciertamente era la forma en que una persona podría encontrar su fin. Sea se acercó a su cadáver y contestó con voz engreída, como si esa fuera la verdadera razón por la que ella había ganado y Earst había perdido. «Bueno, realmente te odio». Se quedó allí un momento,
Luego se sentó en el suelo y dejó que la realidad de su victoria la invadiera. Al final, una suave brisa le hizo ruido en las orejas. A lo lejos, podía oír a Tío y a Freyd luchando, pero no hizo ningún movimiento para levantarse e ir a ayudar. En su lugar, dejó escapar un largo gemido, ya que sentía el cuerpo entumecido. En ese momento, mover cualquier cosa era como intentar moverse bajo el agua. Era una lucha solo para mantenerse despierta. El nivel LX realmente me pasó factura, y el uso de Crimson Warhammer me ha hecho sentir anémica. Aunque no había agotado gran parte de su maná, su insano fortalecimiento corporal le había pasado claramente factura física. Resistiendo las ganas de echarse una siesta, sacó una poción curativa de su tesoro y se la bebió. Luego, miró hacia donde Tío estaba luchando. Supongo que ahora que me he ocupado de las apóstoles, debería ayudar a Tío San con Una serie de rugidos desgarradores le interrumpieron. Entonces, un increíble número de monstruos apareció de la nada. Había al menos 100.000 de ellos, según sus cuentas. «Oh, mierda», murmuró Sea, tratando de levantarse. No era momento de descansar. Pero, por desgracia, el retroceso que le produjo el uso del nivel X le dificultaba incluso ponerse en pie. Mientras intentaba forzar su cuerpo para que funcionara correctamente, hubo un nuevo acontecimiento en lo alto. Un aluvión de rayos se disparó hacia abajo, y algo se estrelló contra el suelo cerca de Sea. La nube de polvo que levantó era tan espesa que ni siquiera pudo distinguir lo que era. Por un momento le preocupó que se tratara de un ataque enemigo, pero entonces el viento disipó el polvo y se apalideció visiblemente. «Tío, San», una Tío golpeada y maltrecha estaba en el centro del cráter. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.